Yolanda. Desde luego, el panel de lujo, el panel legal. Y me acompaña nada más y nada menos que el licenciado Osvaldo Carlos, ex fiscal federal. ¿Cómo estás? Muy bien, Yolanda, ¿y tú? Muy bien, todos muy los amigos bien. que nos acompañan. También el licenciado Ernie Cabán, ex fiscal. ¿Cómo está? Saludos, buenas noches, saludos a todos. Y el ex juez Irán Sánchez. ¿Cómo está? Muy ¿Se bien, encuentra gracias. Me alegra mucho. Pues hay muchos temas temas legales, ¿no? Corriendo ahora mismo está deliberando un jurado sobre el caso de Héctor Martínez. Está el asunto del alcalde O'Neill y también está el caso del representante de guerra que está investigando el Departamento de Justicia. Ese primero, el de Héctor Martínez. Si uno lo sigue por la prensa, poco a poco lo que da a entender la prensa es que el caso como que ha ido tomando otro giro, como que ha ido desinflándose la estrategia del Que Estado. la fiscalía no ha logrado establecer claramente el delito. Ajá. ¿Cómo lo ves tú, Osvaldo? Fíjate, cuando tú tienes un segundo round, una segunda oportunidad de ver un caso, como están teniendo la defensa, pues ya todos estos testigos tuvieron su testimonio en corte, existen transcripciones de esos testimonios, o sea que la defensa tiene la oportunidad de anticipar lo que esos testigos van a estar testificando, porque ya hay un récord de lo que ellos testificaron, incluso lo pueden confrontar con lo que testificaron anteriormente. O sea, en la esfera federal, estos testigos, tú conoces de ellos a veces 2 o 3 semanas antes del juicio, o sea que el tiempo para poder prepararte en esos testimonios es bien corto. O sea, es una situación de reacción en sala de lo que ellos testifican y la poca información que tú has logrado obtener durante el proceso. Pero aquí estamos hablando de que ya hace más de un año que ellos saben lo que estas personas testificaron, ¿no? Y en este caso, como el caso se devolvió por el error en las instrucciones del juez B. Sosa, el asunto de soborno y regalía estuvo más claro en esta ocasión. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, tan claro que quedó transparente. Yo no lo vi. ¿No lo vio? No he visto la relación, la conexión del el quid pro soborno quo. no Yo no lo he visto. no lo ha O sea, que él haya pagado un pasaje a cambio de la aprobación de un proyecto, esa prueba no ha pasado. Esa prueba directa no ha pasado. Pero el proyecto estaba aparentemente de antes. El proyecto que supuestamente beneficiaba Eso a salió. Juan Bravo. Ese proyecto estaba ante la legislatura antes de que Héctor Martínez lo atendiera. Sí, también tengo entendido que sí, pero no era un se aprobó. proyecto que beneficiaba a Juan Bravo, no estaba hecho a la medida de Juan Bravo, era para las compañías de seguridad. Entonces, el legislador pues no tenía la facultad de garantizar la aprobación de un proyecto con tantos trámites procesales en la legislatura, así que estaba bien lejos de lograrse ese paga a cambio de algo, en este caso de la aprobación de un proyecto. Otra cosa que afecta es que se ha desinflado la noticia. No Ya es no, lo mismo es un esto refrito. que en el 2005. No está pendiente. No está pendiente De hecho, nadie de ese era un punto eso. que va a traer, cuando es un caso como este que va 12 años atrás, eso fue en el 2005, 12 años de eso. No es lo mismo que en el caso de O'Neill, que Sí. está muy fresh. Yo digo, yo no me acuerdo lo que pasó el mes pasado, lo que yo hice el mes pasado, de hace 12 años atrás. No, aquí hay un elemento adicional que es el elemento humano jurado. Estas son 12 personas que, aparte de que hablan inglés, se supone que lo entiendan, son puertorriqueños. Los puertorriqueños tenemos una forma muy particular de ser. Los jurados puertorriqueños son muy especiales. Ay, bendito. Ya este señor estuvo preso, Héctor año, ¿verdad? Martínez. Sí. Ya este señor ha pagado, pienso yo que debe estar pasando por esas mentes, este señor ha pagado con la libertad 1 año de su vida por aceptar esos boletos, con un testigo que dice que lo que pasa es que originalmente Héctor Martínez no iba a montarse en el avión, que eso es una persona a quien le compraron los boletos y a última hora no pudo hacer el viaje y le dijeron, pues vente tú, y porque le insistieron que fuera, él fue. O sea, que está desinflado en la mente del jurado de que este no es el coyoquero que se pasa por allí buscando las oportunidades, viviendo de su posición para sacarle provecho. Claro. El caso de Héctor Martínez en este momento, como dice Carlos, está desinflado, Ahora, completamente como desinflado. esta mañana nosotros un poco en Noti1 por la mañana estábamos analizando las contradicciones en el proceso de acusar gente por parte del gobierno federal. Porque aquí vimos los otros días al congresista, no me acuerdo el nombre exacto ahora, que radicó el proyecto de promesa, una ley, se me escapa el nombre. Sean Duffy. Radicó un proyecto de ley que afecta directamente a Puerto Rico.
Y después de haberlo aprobado en ambos cuerpos, viene a Puerto Rico a levantar fondos basado en esa ley que aprobó allá. Y el gobierno federal lo escolta, lo recibe en el aeropuerto, el FBI, y lo lleva a todas las actividades de recaudación de fondos en Puerto Rico. Eso pasó en el caso de Aníbal Acevedo Vilá y el juez Barbadoro diciendo, pero el aceptar una cena, Ajá. eso Entonces es parte este de hombre la... lo quieren meter preso, qué sé yo cuántos años, por 2 boletos de una pelea que ni siquiera se sabe si hubo o no hubo. Hay como que una... parte de la dinámica Claro que política. aquí la diferencia es que tú tienes que probar el intercambio. Aquí están tratando de decir que el senador Martínez aceptó ese viaje a cambio Del proyecto. Entonces, este señor aprobó un proyecto, después vino a recoger, a pasar la... Y era para la campaña, no era para, Sí, para la campaña. para su cuenta banco Sí, personal. sí, exacto. Bueno, y el En el caso de, Ajá. en el Otro caso voy a de decir. Toronil, porque tenemos poco Sí. tiempo, Sí. ayer fue suspendido, destituido de su cargo. Hay quien dice que el panel del FEI no tenía los elementos para poder destituirlo. Otros dicen que, creo que fuiste tú ayer en el programa analizando con una declaración jurada, según la ley, es suficiente para tomar la determinación y que un proceso de apelación es sumamente complejo. ¿Por qué? Sí, bueno, los que dicen que no podía hacer eso el FEI no leyeron el inciso C del artículo 14, porque el inciso C del artículo 14 dice que el panel, si al entender el panel con esa prueba bajo juramento y la evidencia del expediente entiende que se pudo haber cometido delito que conlleven depravación moral, lo pueden destituir. ¿Sabe? Eso está expresamente Se incluye esa establecido. parte. Está expresamente. O sea que la discreción, el entendido si se cometió un delito que conlleva depravación moral, está en el criterio del panel. Que el criterio del panel quizás no es el mismo tuyo. Tú dices, quizás para mí no, pero el panel tiene esa discreción, se lo provee la ley, así que lo veo bien difícil poderlo revocar. Y podría él pedir que lo suspendan, como pidió Arlequín, distinto a Huizo Malave, que pidió que detuvieran el caso de la destitución a nivel administrativo en lo que se veía el caso criminal. Bueno, eso no ocurrió. Ya actuó la unidad, la OPAD, actuó el panel, lo destituyó, lo suspendió sumariamente. Así que sería una interrumpir reconsideración. los procedimientos, interrumpir lo que los procesos. lo que sucedió en Arlequín es que algo que tiene muy sensato. Él dice, si yo quisiera declarar en mi defensa en el procedimiento, en el trámite administrativo de mi posición de alcalde, yo tendría que autoincriminarme. Y en este momento, cualquier cosa que yo diga, ahí está el FEI, el fiscal especial independiente, velándome para ir al tribunal y decir, fíjense lo que él dijo allá, aceptando que cometió estos hechos. Por eso él tiene que ser muy cuidadoso y tiene que decir, yo no puedo declarar en este momento porque me están investigando criminalmente. Y Él no ese es tiene el cargo opciones. grande. La opción es que sencillamente dejarlo, quedarse destituido o pedir que Él no está interrumpa los destituido. términos. No, él no está Suspendido. destituido. Suspendido, perdón. Él está suspendido. suspendido. Que interrumpa los términos para él contestar y todo, porque tienen varios días para contestar y luego para que ellos decidan. Sí, yo creo que la oficina del panel tiene esa facultad Ahora, de darle esa oportunidad. Hoy el abogado de O'Neill plantea que va a hacer un reclamo para que le dejen ver la prueba que tiene el FEI y con base a esa prueba entonces él apelar. Correcto. Porque él no tiene nada. ¿Cómo tú apelas con las manos vacías? Bueno, como un proceso sumario, pues no tiene acceso al expediente del fiscal. No tiene acceso. El expediente del Pero fiscal es podría confidencial. Podría apelar a la corte para que se le Con haga llegar. pedir nadie pierde, ¿verdad? Con pedir la cosa Pero es que la ley pero él dice debe- que es confidencial el expediente hasta tanto termine la Pero de investigación verdad del fiscal. él no tiene idea. No tiene idea porque el procedimiento, como dice Ernie, es sumario. Por lo tanto, ellos actúan, el FEI actúa en base de la evidencia que ellos han recopilado sin haberle dado un derecho a la vista al alcalde antes de suspenderlo. Sí, pero para tener Probablemente idea, no sabe ni quiénes son los testigos, para tener probablemente no idea, sabe quién ¿Cuánto es es el la proceso o razón. no? Y recuerden que la suspensión de él lo que ha afectado son sus prerrogativas como alcalde, porque él no recibía sueldo como alcalde, él vive de la pensión y esa no se la van a quitar. Vi que le querían, que entre los posibles cargos era persuasión para incomparecer. Eso es porque él hizo el acuerdo con la empleada. Eso se puede interpretar como no obstrucción a la justicia, pero algo parecido, ¿no? Eso va a depender de lo que arroje la investigación, el el contexto, acuerdo en el sí. acuerdo en qué consistió exactamente. Este silencio absoluto por parte de la defensa de O'Neill. O de él.
como político. Bueno, pero también recomendado por la defensa, por sus abogados. Los abogados que le están diciendo, no digas nada, no hables nada sobre este caso. Y consciente de que en la calle hay un jurado, un público que va a ser jurado en algún momento de este caso, que se está contaminando todos los días por la información que sale. No es equivocada esa estrategia, no deben empezar a soltar algún tipo de información para ir tratando de cambiar la opinión. ¿O? Es que, ¿qué puede decir? Que eso es falso, que yo no hice eso. Bueno, pero él es político. Tendría que entonces entrar en detalles que podrían perjudicarlo Es que él a tiene él una posición en la defensa, ¿ves? Pero con decirle eso no es verdad, eso no es cierto, pues no es mucha lo que él puede hacer en esta etapa. Esa es la visión legalista, pero él tiene un sombrero de político, y el político, el que calla, otorga, y se espera más de un político que de cualquier defendido en la calle. Estamos hablando de un alcalde. Ese Yolanda, silencio entonces la pregunta es en política. potencial jurado. Yolanda, la pregunta entonces es política, no es legal. Por lo mismo. Porque si a mí me pregunta, a toda persona yo Es un siempre reto le para los digo, abogados. haz lo que tu abogado te aconseje. Si tu abogado te aconseja no hable, no hable. O sea, no cometas ese Pero error es de un hablar. reto para un defendido así, para ustedes. Lo que pasa es que, pues, a lo mejor tú como político pues tienes esa presión, pero la otra cara de la moneda es que puedes ir preso Pero por si lo él que tuviera- diga. pero Entonces si tiene él- que hacer Ajá. un balance. De acuerdo contigo, pero si él tuviese alguna contestación a uno de los señalamientos importantes que se le hacen, si tuviese alguna contestación, el no hacerla pública es una estrategia. Sí, ¿no? yo- Bueno, ¿Y depende. cómo marca un jurado? ¿Cómo marca un Depende. jurado? Pero fíjate, donde yo creo que ellos pueden hacer un issue público bien bueno ahora mismo, es una mezcla entre lo político y lo legal. Que es que aquí no estamos hablando simplemente de que una persona la dejaron fuera de su trabajo y no le van a pagar su sueldo. Aquí estamos hablando de que hay un grupo de personas sustancial que votó por esa persona, que está representando a esa persona, y sin ningún tipo de debido proceso de ley, a esa persona la sacaron de su cargo. O sea que yo creo que el derecho de los votantes aquí se mezcla con el derecho del individuo, y tú tienes que pensar si el proceso que tiene ahora mismo el gobierno de Puerto Rico para tú dejar a una persona fuera de un cargo al que fue electo cumple con el debido proceso de ley. impugnarlo. Y bueno, sí, y si respeta el voto de estos De electores. hecho, Lo que pasa es que no lo han privado, no lo han privado del cargo. El abogado Él tiene su plantea- silla. Bueno, pero no los está representando. Está bien, pero O sea, tiene no su ha silla perdido la reservada. titularidad, Por eso, no la ha pero- perdido. La titularidad es... Pero el abogado Exacto. de Torolín plantea consistentemente el alcalde que ganó por el 72% de los votos. Fíjate, por eso, ahora pero estoy viendo una línea. esa es la línea que tú estás diciendo. Y esta gente que yo represento, que ahora se quedan sin el alcalde. Pero volviendo a la pregunta de Ferdinand, el potencial jurado de un caso futuro, ¿qué piensa de un político que a la misma vez es imputado, como ustedes dicen, como abogado? Yo no soy abogada, no tengo visión legalista, yo soy ciudadana. ¿Qué piensa la persona el político imputado que calla Ahí que viene la figura y el jurado? más moderna, ¿verdad? Del abogado que te tiene que bregar con los medios, que ahora son muy amplios. Y No potencial es como, jurado. es como lo de Y antes. redes sociales. Y tú como abogado tirar las cositas que pueden ayudar a tu cliente sin que tu cliente sea el que lo diga. Porque cuando tu cliente no es el que lo dice, pues el efecto no es lo mismo. Para un Se potencial ha manejado jurado. legalmente, ¿verdad? Legal, estrategia, ante la opinión pública. ¿Se ha manejado bien este caso por parte de los abogados de Héctor O'Neill? Buena pregunta. Bueno, yo te refiero a la famosa primera conferencia de prensa, que fue para mí un desastre. Y yo creo que para mucha gente fue un desastre. Donde pusieron al alcalde a leer el papel. Mal asesorado. Como si lo hubiesen llevado un paredón. Y su silencio fue exacto, terrible. leer, brincaba este párrafo, tenían que Y no contestar señalarle. preguntas. Y no contestar preguntas. O sea, no creo que esa situación en que se le puso al alcalde originalmente lo ayudó mucho. Digo, digo, son casos distintos, ¿no? Pero ustedes recuerdan aquella famosa conferencia de prensa de Aníbal Acevedo Vilá, donde se estuvo por horas contestando Un preguntas a la político prensa. atendiendo Digo, prensa. pregunten lo que quieran, sobre lo que quieran, tiempo ilimitado. Está bien, pero abogado. ¿cuáles de los Proyecta- señalamientos conllevaban depravación No, pero moral? estoy de acuerdo que estamos de ¿Cuáles acuerdo de que esos son cosas señalamientos distintas, eran abuso contra una mujer? Esa es la bien vida. difícil la naturaleza de los cargos que le están Pero usted- imputando para si poder usted- defenderse. Pero uno no puede contestar, o sea, ¿usted abusó o no abusó de esa mujer? No. Próxima La verdad pregunta. es una, ¿no? Próxima Correcto. pregunta. Claro, Bueno, tú no puedes Por comparar. eso digo, más allá de a negarlo, Aníbal ¿qué puede hacer? defendiéndose No, allí estamos y de a acuerdo, O'Neill, porque Aníbal, o sea, Sí, el pero- conocimiento que tiene Aníbal de las No, estamos de leyes. acuerdo. y de- El y punto de- es, No, no, lo que yo quiero llevar quizás es la línea de que
La estrategia. La estrategia que tú Sí, planteas. porque al exponerse proyecta seguridad, proyecta que estoy diciendo que soy inocente y me expongo a todas las preguntas que ustedes quieran hacer y eventualmente y el eso puede tener silencio. un impacto en los futuros jurados. Y en la calle, el calle otorga. Es difícil juzgar desde aquí. Sí, claro. Claro. Porque Joaquín Monserrate Matienzo, su abogado, es un gallo jugado. Sí, sí, sí. Y él, al hacer estas expresiones o al decirle a su cliente, declara o declara, él sabe cosas que nosotros no sabemos, porque en teoría Claro. el cliente tiene que decirle toda la verdad al abogado y el abogado, a base de la información que da el cliente, le dice, ok, pues puedes hablar o no puedes hablar. Y aún aquellos casos en donde pudiera hablar, podría recomendarle no hables nada. ¿Sabes por qué? Porque tú dices las cosas de tal forma que nadie te las cree. Que conoce a su cliente mejor que nadie. Sí, y claro. puede dar Conoce a su consejo. cliente, exacto. Yo creo que Juaco está haciendo lo más que puede con el caso que tiene. Yo creo que sí. Yo creo que está trabajando bien el caso. Fíjate la diferencia con el caso de Martínez. Martínez podía defenderse públicamente, decir, no, ese proyecto era para beneficio de ese todas las guardó silencio agencias, también, sí, yo sí. no recibí esto a cambio. Pero ¿cómo tú te defiendes de una imputación de una violación a una mujer? Sí, sí, sí. De un caso de depravación moral que no sea, yo no lo hice, Que y na- hasta ahí. Y- No hay y- forma de Y explicar. tratar, Bueno, de, pero y de, decirlo tratar nada más. de pagarle una cantidad a ella para que no hable. O sea, eso también para el público que no es abogado es chocante. Bueno, Claro. no tengo más tiempo, pero está interesante el juego de todo lo que está pasando. Seguimos más adelante, gracias a los tres, agradecidos. Voy a una pausa y venimos con otros temas, no se nos vaya nadie.